¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a De la Región al Mundo, el espacio de conversación internacional de TVU. Estamos de vuelta. Quisimos retornar con una suerte de segunda temporada, de segundo tiempo, porque los hechos del mundo, porque las noticias que nos llegan del exterior no se detienen. Nosotros tampoco queremos cesar en el análisis y en la conversación. Conversar, que probablemente es lo que más nos gusta aquí en este espacio. Y vamos a partir con este capítulo 1 de este segundo tiempo de La Región al Mundo, hablando de lo que sucede en Estados Unidos, en Asia, en Europa y en todos los lugares, y siempre mirando también qué es lo que pasa con nuestro país en este concierto internacional. Saludamos a quienes nos acompañan en esta jornada. Paulina Astroza, analista internacional y directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Feliz de empezar esta segunda temporada. Abrimos los fuegos también con Jean Simon, politóloga, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UDECONCE. Jean, también, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias y un gusto de estar de vuelta aquí conversando, a pesar que, no sé, a lo menos en mi país es un poquito deprimente de cierta forma, pero están de vacaciones. Nos puedes acusar que quizás te invitamos cuando queremos hablar mal de Estados Unidos. Sí, y como yo sé que la Paulina no va a hablar bien de Trump, que de cierta manera uno tiene que ir equilibrando un poquito, pero al final es súper difícil. Es difícil cuando se trata de Donald Trump y Sí, también es difícil sí. si miramos otros liderazgos. Vamos a la noticia de esta semana. Yo creo que no es una exageración decir que a lo mejor esta semana que recién pasó estuvimos al borde de un conflicto que todavía no logramos dimensionar, lo que sucede en la península de Corea, lo que sucede con Japón, con Corea del Sur, claramente con la figura de Estados Unidos ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una exageración de los medios o definitivamente tenemos que empezar a ponerle ojo a lo que sucede? Depende del titular que queramos leer, porque si el titular dice que estamos ya iniciando una tercera guerra mundial, yo creo que es una exageración. Pero sí que estamos en una situación de tensión máxima y de, digamos, un juego de guerra, pero más mensajes que otra cosa. Yo creo que sí así ocurre. Sí. Pero sin embargo yo creo que hay que empezar un poquito el análisis y de ver más allá de los mensajes que se envían ambos líderes, tanto de Trump como el líder norcoreano, y ver qué es lo que de verdad se está moviendo como piezas del juego. Yo creo que aquí hay mucho de resabio de la Guerra Fría, hay un lenguaje muy de disuasión, hay un manejo de tratar de... Sobre todo de Jong Ki-un, lo que quiere es proyectar una imagen de hermetismo y de fuerza que evidentemente va con el concepto de disuasión. O sea, no se metan conmigo, si se meten conmigo yo aprieto el botón y les puedo causar un daño igual o superior al que ustedes me pueden causar. Yo creo que está utilizando las reglas que el propio Occidente creó en el tiempo de la Guerra Fría y él está jugando con esas reglas. ¿Está jugando a la disuasión o también a la agresión, de cierta manera? Porque las pruebas de misiles, si lo miramos, es una manifestación material de una política exterior. Es que dicen, ¿cierto?, que la mejor defensa es... Un ataque. Sí, justamente. Esa es como jerga futbolística. Están como jugando a eso, pero yo creo que ha encontrado con Trump una figura que ha parecido en el sentido que los dos son impredecibles, son difíciles de analizar y hasta que uno observa, ¿cierto?, en el Corea del Norte es un poquito más yo diría una posición un poquito más estable que Trump. Trump en general en Estados Unidos, muchos de los debates que está, va planteando que uno no confía en él. Que la idea en el tema de guerra nuclear en Estados Unidos es que debe tener la capacidad de responder de manera inmediata, que no debe ser un proceso tan largo, tan complicado, tantos controles, porque la idea es que si pasa algo hay que responder rápidamente, pero obviamente con una decisión basada en la razón. Ahora, que hemos visto con Trump, reacciona, no es una persona estratégica que va planeando en el tiempo y eso da mucha desconfianza, yo diría, en Estados Unidos. Cuando era chica, ¿cierto? Yo recuerdo había la preocupación de la guerra nuclear. Con el fin de la Guerra Fría, todo el mundo ¿cierto?, quedó como más tranquilo y ahora, como en Estados Unidos en verdad hay una preocupación, ha dado una ansiedad en Estados Unidos en relación al tema. Pero ¿observamos algún cambio? Porque tú hablas de la figura de Donald Trump, pero hace poco estaba Barack Obama y también está el problema aquí con Norcorea. ¿Hay un cambio sustancial en lo que es el manejo de este punto crítico en particular? Es que justamente por la forma de liderazgo que tiene Trump
y que no perciben que hay mucho control sobre él en relación a una serie de temas. También por la cantidad de generales o ex generales retirados de cierta manera que forman parte del equipo de seguridad nacional y que llama la atención ahora. Antes era visto como que van a reaccionar de cierta manera más, como con más militar, pero perciben ahora la sociedad como ellos son más cautos que el presidente, y generalmente al revés. Ahora, Tillerson, que es el secretario de Estado, que es nuestro ministro de Relaciones Exteriores, igual da una cierta sensación de un poquito más tranquilidad. Pero uno de los comentarios dentro de los medios allá, o el análisis que han hecho, es que a diferencia con la Unión Soviética, donde había una comunicación entre los departamentos de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente no hay esa comunicación con Corea, como se siente con Corea del Norte. Se sienten que todos los sistemas, estructuras burocráticas que daban cierta estabilidad, a pesar de un lenguaje más conflictivo de las autoridades, no existe acá. Como si en verdad hay una preocupación. Pero por eso yo creo que Corea del Norte es como que me llama la atención, sale un poquito más estable que Estados Unidos. Yo ahí tengo una diferencia en algo que dice Jin. Sí. Yo creo que en el caso del líder norcoreano es bastante racional y es muchísimo menos impredecible de lo que es Trump. Y yo creo que eso también ha creado una suerte de balance, porque la verdad es que para que la disuasión funcione, uno de los requisitos es que los líderes sean racionales, porque si no hay racionalidad, tú no puede funcionar la disuasión. Sí. Y en ese sentido yo creo que es mucho más racional y estratégico y mucho más en etapas como ha ido llevando a cabo su plan por parte de Corea del Norte. Pero estamos en presencia de un increchendo. O sea, ¿qué puede venir dentro de esta racionalidad que mencionas tú? Probablemente tú dices racionalidad porque no ha habido ningún ataque directo o ninguna agresión que vaya en aumento, pero sino que... Es como estratégicamente está buscando un objetivo que yo no creo que sea el objetivo de Corea del Norte, atacar a nadie. Sin duda, sin duda. Ese no es el objetivo. Su objetivo es plantearse ante la comunidad internacional, sobre todo ante Estados Unidos y ante el Consejo de Seguridad de la ONU, como un elemento, un actor dentro del concierto internacional, que no se metan con él, porque si se meten con él van a tener una reacción. Eso es la disuasión. Y de hecho yo creo que está pensando mucho también en su propia seguridad personal. O sea, él tiene que haber visto que en el caso de Gaddafi, que no tenía armas nucleares ni era una amenaza de este tipo, bueno, está muerto, lo mataron. En el caso de Saddam Hussein, tampoco. Entonces, él también está pensando tanto en la existencia de la supervivencia, y eso es muy racional de la teoría realista, la supervivencia del régimen, pero de él también como persona. Entonces, yo creo que ese es su juego. Y para eso está usando las teclas. Ahora, ¿cuál es el tema y cuál es el riesgo? Que cualquier error, pequeño malentendido en este lenguaje tan típico, sobre todo cuando no tienes un par que funciona con la misma racionalidad tradicional, que cualquier error te puede llevar a consecuencias no deseadas y no previsibles, sobre todo cuando estamos dentro de un juego de este nivel de tensión. Tiene dos bandos que son propensos a caer en este error, en este caso Estados Unidos, quizás la estabilidad o cuatro, porque aquí también hay otros actores, está Corea del Sur, está Japón, o sea, también hay y está todo el tema con la isla de Guam. Ahora, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y esto va a poder ser hoy día, mañana? O sea, primero hay que ver, yo miraría si es que Estados Unidos está o no está evacuando a los estadounidenses que se encuentran en las áreas que posiblemente van a atacar o no. Cuando se hablaba que venía la Tercera Guerra Mundial, resulta que el ministro de Relaciones Exteriores de Japón estaba de vacaciones. O sea, un ministro de Relaciones Exteriores no sale de vacaciones si es que sabe que hoy día puede haber efectivamente un conflicto nuclear. Entonces, yo diría que hay que analizar un poco más allá del lenguaje, más allá de lo que se dice y ver cómo está funcionando. Y lo que decía Jin tiene razón. Hay un lenguaje además contradictorio entre el presidente de los Estados Unidos y su propio ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, ayer mismo escuchábamos que, bueno, Trump plantea no es posible un diálogo con Corea, y resulta que su ministro de Relaciones Exteriores dice el diálogo y la vía política todavía es posible. Yo creo que el problema está en la administración Trump. O sea, la pelota la tiene Estados Unidos. No sé, yo diría que una de las cosas que uno ve con Trump es que en verdad como no es estratégico, al final
en general lo están manejando a él más que al revés, que es algo nuevo para Estados Unidos, de cierta forma. Y yo diría, yo comparto plenamente, que quizás no me expresé bien. Yo encuentro que está buscando Corea del Norte, está un reconocimiento desde la ONU, y también la embajadora de Estados Unidos en la ONU también es muy inteligente, yo diría mucho más estratégica, Sí. y va a ir como trabajando ese tema de cierta forma para evitar problemas, y van a ir como, yo diría, protegiendo a Trump de la toma de decisiones para que no Del llegue ese mismo. momento. Claro. Sí, Protegiéndolo del mismo, sí, sí. justamente como para que esa decisión no llegue a ella. Porque si entran en conflicto puede llegar un momento donde al final no tiene otra opción, porque Trump no va a querer bajar de una posición, ¿cierto?, de como una pelea de gallo, no sé. Claro, cómo- la escalada de sí, tensión sí, yo creo que sí, solamente sí. tiene que seguir aumentando, Sí. pero manteniéndose solamente en eso, o sea, en el Además, plano de la recuerden discusión. a China, recuerden a Rusia, No, que claro. tienen que jugar un rol. Pero y, yo diría y que Japón, tienen que entrar. Japón, de cierta tiene- manera, Claro. que O sea, Corea del sí. Norte está en el centro también de Sí. este No, mundo donde se el juegan muchos bandos. recuerdo de cierta manera de Hiroshima y Nagasaki que recién, ¿cierto?, conmemoraron. Es demasiado presente. Japón no va a dejar que pasa a mayores. Yo creo que todo el mundo, excepto Trump, de cierta manera está como preocupado de cómo controlar. Como eso yo Incluso comparto, Kim yo Jong-un. encuentro que es como un poquito de, no sé, de farándula a un nivel, que trata de inflar un poquito más que en verdad ese tema, porque no tiene muchas cosas que hablar. Porque en Estados Unidos, en la noticia al menos, con el tema del huracán Harvey, se desapareció el tema de Corea del Norte de las noticias. Casi no se habla. Entre que era el tema de la semana anterior. Vamos a volver con eso porque le queremos dedicar unos minutos también a lo que sucede en Estados Unidos en el plano interior, pero nos tenemos que ir a una pausa comercial. Hay muchas cosas que comentar todavía. Estamos haciendo de la región al mundo por TVU. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en De la Región al Mundo con nuestras invitadas, Paulina Estroza y Jean Simon. Hablábamos de la crisis con Corea y Estados Unidos. Volvamos a Estados Unidos y dediquémosles unos minutos a lo que sucede con el huracán Harvey, Jean, porque también ha sido muy cuestionado el manejo de Donald Trump, pensando en lo que fue la administración de Barack Obama, incluso anteriores. Hay fotos que se muestran acerca de lo que era Bill Clinton tomando esta emergencia, incluso George Bush. ¿Qué pasa con Estados Unidos en este momento? Sí. Bueno, igual, yo diría parecido a Chile, el gobierno federal, equivalente a nuestro gobierno central acá, no juega un rol tan importante en lo que pasa en la respuesta de emergencia, excepto por cierto, es como equivalente de un NEMI, pero está asociado también con seguridad del país. Quien toma decisiones son los alcaldes, y como un alcalde mayor en la ciudad de Houston. Ahora, Houston es una ciudad tremendamente grande. La cuarta de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí. Uno de los debates que ha surgido, y en verdad yo diría hay distintas posiciones, era si evacuar o no evacuar, ¿cierto? Por eso decidieron no llamar a la evacuación, como eso mucha gente que quedaron en sus casas, y esa era para evitar, de cierta manera, la gente que iban a quedar pegado en la carretera saliendo de Houston, porque al final la tormenta era muy grande, ha sido como, en verdad, el cambio climático. Si Trump no toma en serio ahora, que yo no creo que va a tomar en serio, pero de cierta manera tiene que empezar a tomar en serio el tema, porque no hay suficiente tiempo para programar una evacuación tan grande. Y uno de los temas que yo encontré interesante en relación al tema de evacuación también era qué hacer con las personas que no tienen autos, porque esencialmente la evacuación dependía de que las personas suben a su auto con sus animales, con su gente, con comida, etcétera. Pero para muchos, cuando ya salieron, no hay comida, no hay dónde quedar, etcétera. Al final Trump llegó muy tarde, la Melania, ¿cierto? Llegó con sus zapatos, ¿cierto? Sus taquitos. Claro. Hay una serie de temas como eso, pero nadie esperaba mucho de Trump. Ahora es cierto, Jen, que había un tema también, porque se criticó mucho en su momento en el caso con George Bush, hijo, que mucho de lo que se destinaba para protección civil se habían reducido esos fondos para justamente llevarlo a la guerra en Irak, y eso fue una gran crítica que hubo en su momento. No habían fondos y no habían incluso helicópteros y todo, estaban en Irak, no estaban para ir
en apoyo de la gente del huracán Katrina. Sí, ¿fue esa vez? 2005, Sí. eso, Sí, 2005. Ahora también se decía, y leí una información que no sé, no la corroboré, si es que también Trump había también bajado los fondos de la protección civil y para llegar a esos fondos para la construcción del muro, que fue una, sí. y fue una de, y es una entonces de las críticas que también se hace, que ha bajado, y otras medidas que también ha adoptado, que estaba dejando más en la indefensión a los estados, sí. y medidas que se adoptaron justo cuando estaba todo este escándalo de las marchas en Charlottesville, y que pasó como colado. Y también va a haber un cuestionamiento ahí de cuántos fondos para la protección civil, cuántos fondos para la guerra en el exterior, o cuántos fondos ahora incluso para la construcción de un muro. Claro. Caldo de cultivo de la administración de Trump para toda clase de versiones, y de pronto tampoco nos va a sorprender si es que terminan siendo ciertas o no, pero les propongo que dejemos un lado a Donald Ya. Trump un ratito. Ya, muy Vamos bien. a Europa, porque la situación en España posterior al atentado de hace un par de días sigue siendo muy compleja. España no vivía un episodio de estas características desde hace 13 años. Si nos remontamos a Atocha, el atentado en la estación del metro. ¿Cuál es el simbolismo que hay detrás de esto? Porque yo pienso, por lo menos en lo particular, que detrás de estos atentados, que claramente hay una destrucción importante, finalmente hay un mensaje a la comunidad internacional. ¿Qué podemos esperar de que se sigan, el hecho de que se sigan reviviendo esta clase de eventos, ataque a población civil, y de que de pronto muchas personas o algunos quieran desarrollar esta clase de ataque y encuentren después respaldo de Daesh o ISIS, que se termina adjudicando probablemente un evento que ellos no habían tenido ninguna clase de participación? ¿En qué clase de nivel está entrando este tipo de eventos? Mira, y ahí hay varios temas. Primero, en cuanto a las reivindicaciones, yo he leído a especialistas que han diferido un poco en sus opiniones, pero en general he leído que las reivindicaciones que ha hecho Daesh de los atentados han sido muy rigurosas. Ellos se preocupan de reivindicar lo que realmente, de alguna manera, ellos estaban conectados. Lo que pasa es que hay que distinguir si es que ellos lo reivindican como hecho por ellos directamente, como el caso de París, cuando fue el ataque al Bataclan, o el que fue en Bruselas, que fue por ellos realizado, por células directas de ellos, o cuando son por soldados que ellos lo denominan inspirados, esos soldados del califato que en algún momento, tarde o temprano, se prueba que tuvieron conexión, ya sea a través de mail, a través de activistas que los radicalizan, ha habido alguna conexión, o cuando ellos saludan a aquellos fieles inspirados por ellos. O sea, hay distintos niveles, digamos, como ellos reivindican esto, pero en general, tal vez el de Orlando, que creo que esa la reivindicaron rápidamente y finalmente no era de ellos, pero en general son de ellos. Hay algún nivel de conexión, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, que esto que ha ocurrido en Barcelona se esperaba tarde o temprano. Uno dice, oye, en España se salvó, pero España se ha salvado también porque ellos habían tenido un sistema de inteligencia y policial que ha operado muy bien todo este tiempo, y justamente por lo que les había pasado en Atocha. Uno, cuando sigue las noticias, y yo que leo constantemente los diarios españoles, uno veía constantemente redadas, que se habían desarticulado células, que están con juicios en contra de radicales. O sea, habían hecho un trabajo preventivo muy fuerte, que eso había impedido que hubiese ocurrido algo como en otras partes. Pero el riesgo cero no existe, y se probó efectivamente que el riesgo cero no existe, y que además la forma como están operando ahora les hace muy sencillo cometer un ataque, o sea, tomar un auto, un camión, un machete, un hacha, un cuchillo y entrar. O sea, ya no necesitan ni siquiera llevar cinturones explosivos necesariamente, porque basta que se tiren contra... Hasta se ha descomplejizado de cierta forma. Absolutamente. Entonces están ocupando, es otro que los mismos comunicados de Daesh habían dicho: tomen lo que encuentren para atacar a los infieles. Camiones, dice, autos, machetes, cuchillos, etcétera, y eso es lo que están haciendo mucho. Entonces, bueno, y lo último, que lamentablemente yo creo que no vamos a terminar de ver este tipo de atentados en Europa. No son los únicos, lo hemos dicho muchas veces, los atentados cometidos por estas células yihadistas, islamistas, fuera de Europa son mucho más que en Europa, pero en Europa van a seguir pasando. Acabo de leer las declaraciones del encargado de la Unión Europea de este comité antiterrorista, que es un belga, y él señala que estos atentados van a seguir pasando porque calculan que hay cerca de 50.000 personas que radicalizadas en Europa, y que cualquiera de ellos puede cometer nuevamente un ataque en cualquier lugar. Ya lo hemos visto, en el caso de España también tampoco es raro, en los comunicados de Daesh ya habían hablado
porque ellos recuerdan los años en que habían estado justamente dominando Europa. Ahí en España ya hablan de al-Andalus, recordando justamente esto. El Gran Califato ocuparía toda la península ibérica. Exactamente. Son mapas que conocimos hace algunos años. Y está dentro de... Y lo habían dicho. Entonces, lo han dicho, los españoles sabían, y como te digo, habían hecho un buen trabajo, pero hoy día el riesgo cero... No, bueno, el riesgo cero, la verdad es que nunca ha existido, pero más ahora con estas técnicas tan sencillas para cometer, lamentablemente vamos a cometer un atentado. Y el riesgo cero de esta promesa del terrorismo, que finalmente es causar temor en la población, se cumple de cierta forma, porque también hay demostraciones en España, en Barcelona, de la gente sale a la calle a decir no tenemos miedo, que quizás sea la mejor forma de contrarrestar esta clase de eventos, pero también es imposible no ponerse en el lugar que hubiera pasado a lo mejor si yo hubiese estado ahí. Sí, que yo pienso que mi experiencia más tiene que ver con 2001, ¿sí? 2001, ¿cierto? 11 de septiembre en Estados Unidos. Y me tocó viajar varias veces después y también es que vivo lejos, como de cierta manera, si yo no iba a viajar en avión implicaba que nunca iba a ver a mi familia, como de cierta manera uno va enfrentando la situación, aceptando el tema de seguridad porque implica mucho más tiempo de cierta forma, pero al mismo tiempo siempre ha habido, y yo comparto esa llamada, que no deja que el miedo te mantenga en la casa. La mejor manera de enfrentar es enfrentar con alegría, de cierta manera, con libertad, de cierta manera, reconocer que ha pasado, pero que no cierre los espacios públicos, sino busca generar cierta seguridad y yo diría generar mayor comunidad. Igual cuando hablamos de seguridad pública en general, cuando uno conoce a las personas, ¿cierto? Es más difícil que hay problemas de inseguridad, como eso va generando más espacios donde uno conoce a la gente, pero hay que evitar, que pasa muchas veces en Estados Unidos, es juzgar a la persona por la manera que parecen, porque puede ser alguien radical que es rubia, con ojos azules, ¿cierto? Y no solamente, no sé, con barba larga y moreno, ¿cierto? De Estados Unidos, lo sabe muy bien, además. Sí, sí, justo. De hecho, las estadísticas habrán salido que la mayor cantidad de ataques justamente de radicales han sido los radicales, lo que se llama ahora los supremacistas blancos, o derechamente los neonazis. Bueno, la mayor cantidad de ataques han venido de ahí y no de este otro tipo de radicalismo. Ahora, ambos son absolutamente condenables, pero juegan un poco también a eso. En Europa nos encontramos con ciudadanos europeos de pronto segunda, tercera generación que también son parte de esta célula, no son directamente también... Sí, es que muchas veces son ciudadanos porque se sienten que ahí. Claro, que no se han integrado, que de cierta manera la estructura de racismo que existe en muchas sociedades, que esencialmente considera que en verdad no son verdaderos españoles o verdaderos catalanes. Como ese va generando que la persona también rechaza también a la sociedad en una forma de dignidad humana. Como eso, hay que entender la causa de violencia de manera un poquito más compleja. Y hay estudios también que hay un estudio que hizo el Instituto Real Elcano, el profesor Fernando Reinares, que es uno de los especialistas españoles en el tema del radicalismo islamista, y él ya había advertido, decía que las mayores concentraciones, digamos, de células que estaban radicalizados y que ya se sabía que era un riesgo, estaban en Barcelona, en Ceuta, en la provincia de Madrid y en Melilla. O sea, se sabía que Barcelona era un lugar... Tenemos norte, tenemos también en la frontera sur y tenemos la principal metrópoli del país. Los dos enclaves que tienen en Marruecos. Y a propósito de eso, ¿hay algún grado de simbolismo de que este ataque sea en Barcelona, una ciudad tradicionalmente cosmopolita, abierta al mundo, muy distinta a Madrid en muchos casos? También hay una cierta planificación, si lo podemos pensar así, de que sea en Barcelona y que no sea en otro lugar. Yo creo que sí, y el que hayan elegido la vía peatonal, donde en verano, donde el turismo es muy fuerte... Ustedes ven la cantidad de nacionalidades que están de las víctimas, creo que son 34 nacionalidades de las víctimas, de los muertos y de los heridos que están ahí, donde además es una ciudad que justamente se caracteriza por esa sensación de ciudad internacional, por una serie de factores. Y por otro lado, lo que es interesante agregar en el caso del análisis para el ataque en Barcelona es el problema interno que tiene Cataluña con el Estado central, porque este ataque también se da en un contexto político muy tenso y que se reflejó justamente en cómo las autoridades, más allá de la unidad que manifestaron inmediatamente luego de los atentados, como algunos sectores, no todos, algunos de lado y lado, utilizaron también esto para
profundizar aún más la brecha, esta fisura que se está produciendo entre algunos catalanes con el gobierno central, y que las manifestaciones se vieron las esteladas, algunos abuchearon al rey, al presidente del gobierno español, el presidente del gobierno español que había evitado ir a Barcelona justamente por esta tensión que hay, la ley que acaban de dictar en Barcelona. Entonces, hay que sumarle ese elemento en el caso de Cataluña. Y probablemente también el caso de Cataluña y otros también nacionalidades, y las tensiones que se van suscitando en Europa van a ser materia de próximos programas. Nosotros Eso estamos seguro, comenzando, tenemos que terminar, sí, porque se nos acabó el tiempo, siempre es breve, pero también es agradable poder conversar acerca de esta situación y también desde Concepción. Así que quiero agradecerle a Jean Simon, Paulina Astroza, amigas de nuestro programa, por estar aquí junto a nosotros en este primer espacio de esta segunda temporada, y usted también por preferirnos. Y recuerde que este y otros programas puede volver a verlos a través de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.